Hola Mario, a mí me toca hablar de la pregunta 3 del sexenio de Ernesto Zedillo, y es esta. El EZLN continuó su lucha a lo largo del sexenio de Ernesto Zedillo, y esta situación fue motivo de diversas controversias. ¿Qué buscaba el EZLN? Para empezar, me gustaría hablar un poco del EZLN, que significa Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es un grupo indígena armado que se ubica en la región de Chiapas y que está inspirado por Emiliano Zapata y el socialismo. Y bueno, ¿qué buscaba este ejército? Principalmente buscaba la reivindicación de los derechos de los indígenas y la promoción de la cultura indígena. Más adelante diré específicamente qué puntos pedía este ejército y qué puntos el gobierno sí cumplió. La siguiente pregunta es, ¿de qué manera respondió el presidente Zedillo ante el movimiento zapatista? Para empezar, me gustaría hablar de los antecedentes. Este ejército surge el 1 de enero de 1994, mismo día que se firma el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y durante el contexto del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. La profesora en Ciencias Sociales de la UNAM, Paulina Fernández Cristillet, en su libro Justicia Autónoma Zapatista, menciona que la estrategia que utiliza Carlos Salinas y que todavía utiliza Ernesto Zedillo es la de guerra de baja intensidad. En 1995, Zedillo llega a la presidencia y pide a su secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, que inicie un diálogo con el EZLN, un diálogo que no llevó a nada. Y en esos momentos se manifiesta esta guerra de baja intensidad que nos menciona Paulina Fernández Cristillet, porque ese mismo año Zedillo anuncia que ya se conocen a los líderes de este movimiento. Entre ellos se encontraba el subcomandante Marcos, y automáticamente da una orden de captura. Poco tiempo después se arrepiente de haber hecho esto y decide recurrir al diálogo de nuevo. Y así, en 1996 se firman los Acuerdos de San Andrés. El periodista Luis Hernández Navarro, en su libro Chiapas, la guerra y la paz, nos menciona lo que el gobierno federal promete cumplir de las cosas que pidió el EZLN. Y lo que prometieron fue lo siguiente: el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución y su derecho a la libre determinación en un marco constitucional de autonomía, la ampliación de la participación y representación política, el reconocimiento de sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales como derechos colectivos, la garantía de acceso pleno a la justicia, el acceso a la jurisdicción del Estado, el reconocimiento de sus sistemas normativos, el respeto a la diferencia, la promoción de las manifestaciones culturales de los pueblos indios, la promoción de su educación y capacitación, respetando y aprovechando sus saberes tradicionales, el impulso a la producción y el empleo, y la protección a los indígenas migrantes. La siguiente pregunta es, ¿cómo está ligada la masacre de Acteal a estas circunstancias? La matanza de Acteal o masacre de Acteal fue un suceso que ocurrió el 22 de septiembre de 1997 hacia un grupo indígena chiapaneco que se dedicaba principalmente a la oración y que era partidario de EZLN. La Policía Federal confirmó que en esa masacre hubo 45 indígenas muertos. Ok, ¿y cómo se relaciona esto? Bueno, pues muchos periodistas y autores aseguran que quien mandó este asesinato fue el gobierno federal. Por ejemplo, Mónica Uribe, en su libro El dolor de Acteal, afirma que el protagonista de esta masacre fue el presidente Ernesto Zedillo. ¿Por qué?
porque para 1997 el gobierno federal no había cumplido ninguna de las promesas que había hecho en los acuerdos de San Andrés. Esto provocó que el EZLN decidiera salir de las negociaciones y volver a los movimientos violentos. Y de alguna manera el gobierno federal, para tranquilizarlos, realizó esta masacre. Esto es lo que nos explica Mónica Uribe en su libro El dolor de actuar. Y la última pregunta, ¿qué sucedió con el EZLN después del sexenio de Zedillo? Bueno, después siguió el sexenio de Fox y durante ese sexenio siguieron habiendo negociaciones hasta que en 2005 el EZLN anunció que dejaba las armas y que se iba a dedicar a la política. Y no fue hasta 2015 que dejó de hacer ruido en el país. Y bueno, eso fue lo que pasó con el EZLN. Espero que haya estado bien entendido este video y explicado. Y muchas gracias, Mario, por todas tus clases. Nos estamos viendo.